Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Gracias, Arístides, por la invitación. Dice, habla de nuevas cosas en el tratamiento antibiótico, ¿no? Y no tendrás 30 minutos, tendrás 20. Y ahora 40 minutos de retraso. O sea, me he puesto... Voy a activar el reloj porque les voy a hablar de detalles, ¿vale? De detalles. Es como el cocinero que tiene sus secretos a la hora de hacer una buena comida. Pues yo, estas pinceladas, aunque a mí las comidas me salen fatal, menos mal que tengo Asun, con lo cual podemos sobrevivir. Bueno, miren, estos son los conflictos de interés. Les quería hablar de 3 temas. Que el cambio en el manejo antimicrobiano lo tenemos aquí, de cómo resolver un sudoku, que es el puzzle del tratamiento antimicrobiano ideal para distintas endocarditis por gram positivos, ¿no? Y me dijo Arístides, sobre todo, explícanos cosas del laboratorio, y ahí el mérito completo es de Cristina García de la María. Y luego quería también hablar de si estamos aún pues tocando el tema de fagos y lisinas, si es ciencia ficción o una realidad, ¿no? Saber un poquito dónde estamos, porque quizás es lo que nos va a venir en los próximos años. Y luego con lisinas ya tenemos ensayos clínicos, ¿no? Miren, parece claro que el tratamiento antimicrobiano de la endocarditis infecciosa tiene 2 fases, ¿no? La fase inicial en el hospital, antibióticos intravenosos, combinaciones para aclarar rápidamente toda la población planctónica, resolver abscesos, operar al paciente, y luego una segunda fase que puedes permitirte el lujo de enviar al paciente a casa pues, con tratamiento oral o con tratamiento parenteral, ¿no? Esto está claro, y esto, que es una diapo de Gámez de hace 3 o 4 años, vino a raíz del POET, que nos enseñó que esto es factible, ¿no? Y tienen datos de seguimiento a 5 años en donde las personas que recibieron tratamiento oral fueron tan bien o mejor que las que recibieron tratamiento intravenoso, ¿no? Aunque este estudio sabe muy bien que no utilizaron algo que en España está muy implementado, que es el tratamiento antibiótico, digamos, domiciliario, intravenoso domiciliario, ¿no? Y de ahí el ensayo clínico ORAPAT, que es un motivo más de recordarlo aquí. Aquí está ahora los 2 investigadores, el doctor Cuervo y el doctor Ambrosioni. Nos quejamos de que no hacemos ensayos clínicos, ¿no? En los últimos 20 años solo han habido 2 ensayos clínicos, el coreano de las vegetaciones y la cirugía precoz, cirugía para prevenir la embolia, y el ORAPAT. Ahora tenemos la posibilidad nosotros de aportar algo que pueda cambiar las guías de práctica clínica, ¿no? Y por tanto les animo, muchos de ustedes son investigadores del ORAPAT, a que una vez tengan todos los trámites regulatorios aprobados, incluyan pacientes, ¿no? En el clínico ya lo hemos hecho. Tendremos respuestas. Fíjense, hay otro ensayo clínico, este es el Rodeo francés, llevan 7 años de ir reclutando pacientes, pero ya casi llevan más de 550 y es probable que a corto plazo tengamos resultados y en donde se plantea lo mismo, ¿no? Tratamiento intravenoso versus tratamiento oral, en este caso con una quinolona, rifampicina o amoxicilina para la endocarditis estafilocócica y estreptocócica. Claro, en la rama de tratamiento antibiótico intravenoso domiciliario, también la dalbavancina nos ha cambiado la vida, la historia, y en España pues la líder de estos estudios es la doctora que la tenemos aquí, nuestra moderadora Carmen, ¿no? Y que luego no se pierdan los datos del dalbavancin 2.0. Entonces, claro, tiene una eficacia por intención de tratar del 91%, ¿no? Y se pueden preguntar, si yo tuviera una endocarditis, ¿qué preferiría? ¿6 pastillas diarias durante un mes o 3 dosis intravenosas de dalbavancina? No lo sé. Tenemos la ocasión nosotros en el ORAPAT de responder a esta pregunta, y esto es muy importante. Bueno, después de esta introducción, vamos a ver las pinceladas, ¿no? De dónde estamos. Y les vamos a dar datos de nuestro grupo, sobre todo de endocarditis experimental, ¿no? Y voy a centrar mucho tiempo en Aureus oxae, que es el que más predomina, y luego algunas pinceladas en otros gram positivos, ¿no? Y en Aureus oxae lo que hemos mirado es a ver si de una vez por todas podemos cambiar el paradigma de utilizar cloxacilina en monoterapia versus las nuevas cefalosporinas, la daptomicina sola o combinada, ¿no? Y los resultados de este estudio, que está pendiente de publicación,
pues son muy interesantes. Miren, esto es qué ocurre con las vegetaciones valvulares, ¿no? Obviamente en el grupo de animalitos no tratados, ninguno se cura y tienen 10 logaritmos, ¿eh? Esos son 1000 millones de bacterias por gramo cuando comienzas el tratamiento antimicrobiano. Fíjense que la cloxa, que es lo que utilizamos habitualmente, esteriliza un 25% y baja hasta 2 logs. Aquí tenemos la ceftarolina cada 12 horas o cada 8 horas y la daptomicina en monoterapia, que se comportan más o menos igual, ¿vale? Ceftarolina y dapto van igual y esto es un aviso de navegantes, verán lo que ocurre después. Pero el problema es que con la dapto en monoterapia el 20% de animales desarrollan resistencia. En cambio, si damos la dapto combinada con cloxa o con ceftarolina, miren, se esterilizan todos, prácticamente todos los animales. Por tanto, tenemos una combinación muy potente para dar en fases iniciales. Y esto lo incluimos en las guías de práctica clínica. No, ¿cuántos cardiólogos hay en la sala? Levanten la mano. No es por nada. O sea, los cardiólogos no creen en los modelos experimentales, ¿no? Quieren ensayos clínicos con miles de pacientes y no existen. Esto es lo que ocurre en las vegetaciones. Cuando hay un aureus, que ya hemos dicho antes, es una infección sistémica. ¿De acuerdo? Es decir, tienes que buscar los focos. Fíjense que en el bazo hay 6 logs y, curiosamente, es las combinaciones las que son capaces de esterilizar todos los focos. Y con daptomicina ocurre lo mismo. Tiene poca actividad, tiene menos actividad que no los betalactámicos, tanto en el bazo como en el riñón. En cambio, combinando las cosas sí que podemos esterilizar y prevenir, esto es un análisis poblacional, la aparición de resistencias en un 20% de análisis. Fíjese que son aislados de las vegetaciones, del bazo y del riñón y cómo aumenta rápidamente la MIC, se seleccionan mutantes resistentes, ¿no? Por tanto, el mensaje es claro. Hay que dar dosis altas en infecciones de alto inóculo, como la endocarditis, la osteomielitis, etc., combinadas siempre con betalactámicos y fosfomicina, porque en monoterapia la daptomicina en esta situación falla más que una escopeta de feria, ¿no? Y vamos a tener además unos aislados resistentes si fracasa el paciente. El modelo de endocarditis experimental es un modelo ideal y muchas de las cosas que han funcionado, ceftriaxona para los streptococos del grupo viridans, ceftriaxona y genta para cortar el tratamiento del viridans, ampicilina y ceftriaxona para curar la endocarditis enterocócica, es decir, lo que se ha demostrado en el modelo animal, luego se ha demostrado en ensayos clínicos, ¿no? Daptofosfo en el Vaxarm, claramente, ¿no? Pues, ¿qué esperaríamos de este ensayo clínico que se han gastado pues, varios millones de euros, ¿no? Y que se presentó justo en el IDWeek el mes pasado? Se comparaba ceftobiprol con daptomicina, es el ensayo clínico Eradicate, y funcionan igual. Entonces, la pregunta, Basilea, es que se han equivocado en el diseño. Lo que tenían que hacer es comparar con el tratamiento combinado. Para este 65% en pacientes con bacteriemia, la representación, este es un gran problema de endocarditis, es inferior al 10%. Es decir, probablemente los resultados serían mejores, tanto en el análisis principal por intención de tratar como en subgrupos. Eficacia global, erradicación microbiológica, mortalidad y recidivas, ¿no? Es decir, ceftobiprol es igual que el adapto, pero en endocarditis es mejor darlos juntos y no separados, ¿vale? Vaya, han cambiado los colores y lo ideal sería hacer un ensayo clínico pues, comparando betalactámico con betalactámico y dapto una semana o dapto con betalactámico una semana para ver qué es lo que ocurre. Otra pincelada. Miren, los franceses, bueno, este es un estudio, no de los franceses, perdonar, es un estudio del grupo de Georges Sacoulas, ¿no? Que es el que lanzó la idea de que dapto hay que darlo siempre con betalactámicos porque aumenta la inserción en la membrana celular. Vieron que cefazolina con ertapenem funciona como terapia de rescate en las endocarditis y bacteriemias complicadas por aureus oxae, ¿no? Y han hecho 2 estudios. Esto trataron 13 pacientes en la que la bacteriemia se aclaró en 24 horas, hicieron un modelo animal en donde, como pueden ver, el tratamiento combinado esterilizó a casi todos los animales, aunque es un modelo con rata y eso tiene algunas limitaciones, y además vieron el tiempo hasta aclarar a la bacteriemia que fue de una mediana de 1 día con la combinación y una mediana de 4 días en un análisis de propensión. Es algo que está allí que podemos volver a acabar de explorar en un futuro. ¿Qué tenemos de otros gran positivos? Pues pinceladas de epidérmidis, de viridans y de enterococcus, ¿no?
Miren, en el modelo de endocarditis experimental por epidermidis meticilin resistente con una amígdala banco de 2, hemos tenido varios FISES, ahora tenemos los resultados finales y vamos a publicarlos. Y tratamos de analizar si los parámetros, lo que habíamos aprendido con Aureus, es decir, si ajustar el tratamiento antibiótico al parámetro farmacodinámico área bajo la curva CIM superior a 400 mejoraba la eficacia del tratamiento con vancomicina y, como pueden ver, no la aumenta y podría aumentar. Esto en conejitos, no aumenta la eficacia, no hay diferencias tanto en proporción de vegetaciones estériles como en la concentración de las bacterias en las vegetaciones. ¿Qué ocurre si damos daptomicina? Pues fíjense, simulando 6 miligramos kilo o 10 miligramos kilo, doblamos, es decir, de forma significativa, la esterilidad de las vegetaciones valvulares y fíjense que prácticamente no detectamos concentración de bacterias en las vegetaciones, ¿no? Y el mensaje de aquí es doble. Uno, dapto es superior a banco, no hay ninguna duda. Y a diferencia de lo que ocurre con Aureus, que les he dicho que un 20-30% de cepas desarrollan resistencia a la daptomicina, con epidermidis esto no ocurre. Y la hipótesis de si combinando dapto con un betalactámico podemos mejorar la actividad o con fosfomicina, pues no lo hemos demostrado. Es decir, no existe una indiferencia. Es decir, que probablemente para epidermidis lo que tenemos que hacer es dapto monoterapia. Y con eso es suficiente. Esto es un mensaje que va ahí. ¿Qué ocurre con el tratamiento de las endocarditis por Streptococcus mitis resistentes a la peni? MIC para la peni de 8, ¿vale? Ahí lo trataríamos como un enterococo, ¿de acuerdo? Con penigenta o ampigenta. Pero a veces no podemos dar el aminoglicósido por una potencial nefrotoxicidad, ¿no? Saben ustedes, y nosotros fuimos el primer grupo que publicó, que dapto en monoterapia para mitis desarrolla rápidamente en 24 o 48 horas alto nivel de resistencia a la daptomicina, el mitis, todo el grupo mitis, ¿de acuerdo? Por tanto, nunca hay que darlo en monoterapia. Con el grupo de Arnie Bayer acabamos de enviar a la semana pasada al Antimicrobials este estudio en donde vemos qué actividad puede tener dosis crecientes de daptomicina, la ceftriaxona o la daptomicina combinada con la ceftriaxona. Y fíjese que la daptomicina en monoterapia, aumentando la dosis, es incapaz de reducir la concentración de bacterias en las vegetaciones y el 80% de aislados son resistentes. Con ceftriaxona, la actividad también MIC para la peni de 8, para la ceftriaxona de 4, la actividad es muy pobre. Pero ¿qué pasa si los combinamos los dos? Fíjense que con dapto 8 ceftriaxona a dosis habituales, prácticamente esterilizamos todos los animales y, por tanto, esto podría ser una muy buena opción para casos seleccionados con endocarditis por estreptococos del grupo Viridae resistentes a la penicilina. ¿Qué ocurre con enterococo? Con enterococo hablo de enterococo faecium o fecalis banco R. Es algo que no es muy frecuente en nuestro medio, afortunadamente, es el pan de día en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué ocurre con la endocarditis? Saben que el Sinercit, el linezolid en pacientes con endocarditis son malas opciones terapéuticas. La daptomicina en monoterapia también fracasa de una forma muy notable. Pues otros grupos y nosotros hemos visto qué es lo que ocurre con dapto con betalactámicos, no ampicilina, ceftarolina y ertapenem, e in vitro en curvas de letalidad son sinérgicas todas. Y hemos mirado también si fuera alérgico a los betalactámicos, qué pasa con daptofosfomicina, que también es sinérgica. ¿Y qué pasa en el modelo animal? Pues miren, en el modelo animal, en un estudio que forma parte de la tesis doctoral de Javier García González, la combinación no es capaz de esterilizar muchas vegetaciones, pero en 72 horas pasas de 8 a 3 logs. Hay una reducción de 5 logaritmos, es decir, es una opción que probablemente se podría considerar en el futuro para el tratamiento de bacteriemias complicadas y endocarditis. Y ahora, en los próximos 5 minutos, ciencia ficción. Agárrense, ajusten los cinturones y vamos a ver qué es lo que hay, fagos o lisinas. Miren, hay 3 lisinas y un fago comercializados, ¿no? El primer, si miramos a clinicaltrials.gov, hay 5 ensayos clínicos con fagos, 2 con lisinas. Y vamos a ver un poquito qué es lo que ocurre, qué es los datos que hay con lisinas. Armanta Farmacéuticas es la primera compañía que ha desarrollado para poder utilizarse desde un punto de vista clínico distintos fagos, sobre todo dirigidos en el campo del Staphylococcus aureus, ¿no? Bueno, veo que han cambiado los colores. Este es el ciclo, o sea, saben que hay 2 tipos de fagos,
Fagos líticos destruyen la bacteria y fagos lisogénicos, estos no nos interesan. Y luego la fagoterapia abre el mundo de la medicina personalizada, porque es clon específico, es decir, tú tienes que montarte un fago para un determinado microorganismo, ¿no? Y esto limita mucho. Es bueno llenarse la boca con la medicina personalizada, pero claro, desde un punto de vista de desarrollo de fagos es problemático, ¿no? Pues bien, caray, qué pena que hayan cambiado los colores, con lo que me gustan a mí, los colores. Esto es un ensayo, un estudio publicado en el JAJA, en donde pueden ver, sobre todo en la parte derecha de la diapositiva. Miren, si damos los fagos solos, aquí es una combinación de dos fagos, no tienen ninguna actividad sin antibióticos. Debemos darlos con antibióticos. Es un tratamiento adyuvante a la antibioticoterapia. Y si lo damos con antibióticos, somos capaces de reducir la concentración de bacterias en las vegetaciones y en tejidos extracardíacos. Este es otro estudio también que demuestra lo mismo. Fíjense que los fagos en monoterapia no funcionan. El tratamiento antibiótico, en este caso era vancomicina, tiene cierta actividad, pero cuando los damos juntos a 24 y 48 horas, prácticamente esterilizan casi todos los animales. Es una combinación de un cóctel de dos fagos específicos frente a aureos. El primero era Oxa-S, este Oxa-R. Y esto es más de lo mismo, además se puede dar combinado con otros antibióticos, en este caso con daptomicina y un betalactámico, y pueden ver que, aparte de ser sinérgico y bactericida, adelanta la esterilidad en estas curvas de letalidad en varias horas, y aquí a 8 horas ya no tienes ningún microorganismo, ¿de acuerdo? Y, de hecho, Armanta Farmacéuticas pone en marcha ahora un ensayo clínico fase 1B, 2A, de eficacia y seguridad de este cóctel de fagos versus el standard of care. Esto lo han hecho también en Australia, ¿no? Y es un Nature Microbiology de hace un par de años. Trataron de probar la seguridad de esta combinación de fagos en pacientes con infecciones estafilocócicas muy graves. Una tercera parte eran pacientes con endocarditis protésica. Obviamente no miraron eficacia, solo miraron si realmente la administración de este cóctel de fagos 2 veces al día durante 2 semanas era seguro. Aquí pueden ver, por ejemplo, este periodo de 14 días en esta endocarditis protésica mitral y aórtica por aureus Oxa-S, y lo que vieron en todos los casos es que no hubo efectos secundarios ni locales ni sistémicos, y ahora van a comenzar un ensayo clínico de eficacia para ver exactamente qué es lo que ocurre. Por tanto, fagos y el mensaje solos no funcionan. Con una buena pareja de baile ayudan al antibiótico a mejorar su eficacia. ¿Qué tenemos ahora de lisinas? ¿No? Pues hay 2 compañías farmacéuticas, Contrafec y Lisovan, que están desarrollando sus 2 lisinas. Contrafec es la CF301, tiene solamente un dominio catalítico, una endolisina, y la de Lisovan, que es Tonovacase, tiene 2 dominios catalíticos. Y ahora les explicaré qué es. Los dominios catalíticos, primero, son, al igual que los fagos, muy específicos. Es decir, dos primos hermanos, Anthracis y Cerius, hicieron específico para Anthracis, pueden ver en color verde cómo capta la pared, y mientras que en Cerius no funciona, y donde actúan es destruyendo a distintos niveles el peptidoglicán. De acuerdo, en este caso, la endopeptidasa rompe el puente alanina-alanina, y la amidasa, la unión de los azúcares, ¿no? Acetilglucosamina, ácido monámico, con el pentapéptido. Por tanto, uno actúa solo aquí, el otro, y otros actúan en otros puntos, ¿no? Y tienen una acción muy rápida. Nosotros en bacterias hablamos de horas. Aquí estamos hablando de minutos. En 30 minutos es capaz de destruir todas las bacterias. Y si miramos en biofilm, en modelos de biofilm, en donde los antibióticos los damos a concentraciones 1000 veces la MIC, vemos que a 24 horas no hay reducción del contagio bacteriano, y con esta lisina sí, desaparecen las bacterias. Por tanto, es una acción muy rápida. Yo no sé si aquí podrán ver, no tengo ratón, esta era una animación en donde en 30 segundos desaparecían en tiempo real todas estas bacterias que hay aquí. ¿Y cómo las destruyen? Porque se cargan el peptidoglicán, y aquí pueden ver en microscopía electrónica cómo esta destrucción
del peptidoglicán hace que haya una extrusión del citoplasma y muerte por lisis de la bacteria. Por tanto, potencialmente también tendrían una gran utilidad para todas aquellas infecciones cardiovasculares asociadas al biofilm, ¿no? Porque sin necesidad de que la bacteria replique podría ser destruido. Esto es una hipótesis, pero no lo sabemos. ¿Qué otros datos hay? Mirar, este es un estudio del grupo de Arnie Bayer, en donde miraron dos cosas, dando dapto con la molécula de Contrafec. Fíjese que de una forma mucho más rápida se reduce la concentración de bacterias en las vegetaciones, y además al mirar cómo evoluciona en el tiempo el tamaño de las vegetaciones, aquellos animales que fueron tratados con la lisina, la reducción fue mucho más rápida, aunque la tendencia no fue estadísticamente significativa, un punto de 0,07, ¿no? Contrafec ya ha hecho un primer ensayo clínico, un fase 2b, en donde se vio sobre todo que para MRSA combinado con este antibiótico, el Standard of Care, mejoraba el endpoint primario, y ahora está en marcha, de hecho, un gran ensayo clínico, el DIRRUP, es un fase 3 de eficacia y seguridad, que es mundial, en donde realmente posicionará si esta molécula tiene un papel como tratamiento adyuvante de la bacteriemia endocarditis. Lógicamente, nuestros pacientes con endocarditis, en este caso son endocarditis derechas y estarán infrarrepresentados. ¿Qué ocurre con la molécula del Isovan, que tiene dos dominios activos, ¿no? Pues aquí pueden ver el grupo control de animales, 8 logs, que es lo habitual, dapto solo, hay una bajada de 3 logs, no está mal. Si damos solamente la lisina, la actividad es muy moderada, pero si damos la lisina combinada con daptomicina, fíjense que pasamos de no esterilizar con dapto ningún animal a esterilizarlos todos en 4 días, ¿no? Es decir, que la combinación realmente en el modelo in vivo funciona. Y también a raíz de estos datos, pues hay un ensayo clínico en marcha, son los 2 ensayos clínicos que pueden encontrar en clinicaltrials.gov, en donde se valorará la eficacia de estas lisinas como tratamiento adyuvante de la bacteriemia complicada por Staphylococcus aureus, tanto OXA-S como OXA-R, incluyendo la endocarditis infecciosa. Y nada, para acabar, decirles que no hay dudas que el tratamiento antibiótico ha cambiado, ¿vale? Que hay que hacer ensayos clínicos. Los modelos animales son generadores de hipótesis. Las hipótesis hay que contrastarlas con ensayos clínicos y nosotros tenemos que tratar de hacerlos. Que prometen sobre todo las lisinas como tratamiento adyuvante del tratamiento antibacteriano, probablemente de la endocarditis infecciosa, y que tenemos que utilizar plataformas, y GAMES es una gran plataforma para poder hacer estos ensayos clínicos, ¿no? Y por tanto el Orapat y el Enterocolonus debemos responder, debemos incluir pacientes, no puede ser, de acuerdo que están infrafinanciados, tienen muchas limitaciones, pero las preguntas que plantean tendrán utilidad para nuestros pacientes, y nosotros no hacemos ciencia porque sí, sino que hacemos ciencia para responder preguntas clínicas de los pacientes que tratamos. Y para acabar, dar gracias a todo el grupo, ¿no? En particular, y perdóname Edu, a los infectólogos, porque va de tratamiento antimicrobiano, ¿no? A la doctora Moreno, a la doctora Hernández Meneses, al doctor Guillermo Cuervo. Muchas gracias por su atención. De la ciencia ficción a la realidad otra vez. ¿Preguntas en la sala? Bueno, inicialmente darle las gracias al doctor Miró porque las pinceladas de cocinero ya nos tenía acostumbrados en la pandemia por COVID, en sus webinars, son siempre fabulosas. Yo trabajo en la unidad de infecciosos del Hospital de Coruña y lo que estamos haciendo últimamente es en bacteriemia enterocócica resistente a ampicilina, obviamos la vancomicina porque es engorroso monitorizar, a los pacientes son añosos, muchas veces ya tienen fracaso renal y estamos utilizando, tenemos más o menos 30 pacientes recogidos, lo que estamos utilizando es daptomicina en combinación pues, con ertapenem, ceftazolina, ampicilina. Tenemos pendientes de analizar el pronóstico, bacterias más complicadas, como digo. Yo quería preguntarle qué asociación piensa que es mejor, ceftazolina o ampicilina, si hay que contemplar CMIs. Y lo que estamos haciendo, solo utilizamos daptomicina en aquellos enterococos que nuestros microbiólogos nos hacen un ETS y tenemos sensibilidad por ETS menor de 2. ¿Qué opina del tema?
Hola, sí, pues lo primero que tenéis que hacer es publicar estos datos, ¿vale? Porque hay muy poca información al respecto. Supongo que daptomicina la dan a 10 miligramos kilo. Vale. Y bueno, in vitro y en los modelos in vivo, las tres combinaciones van bien, es decir, buscar el desempate, si es mejor dar daptoampicilina o daptoceftarolina o daptofosfomicina o daptortapenem, pues no lo sabemos. Tendría que haber ensayos comparativos entre estas moléculas, ¿no? Pero aparentemente las tres pueden funcionar. Y creo que es una buena iniciativa que ustedes comuniquen esta información. Me imagino yo que la respuesta microbiológica es adecuada, es decir, los pacientes han aclarado la bacteriemia y después de finalizar el tratamiento pues no han tenido recidivas, ¿no? Si es así, pues bueno, felicidades por esta. No hay muchas alternativas, fíjense, eran fecalis o fecalis casi todos, ¿no? Y faecium, ¿no? Claro, para faecium es que saben que la combinación de ampicilina con ceftriaxona no tiene actividad, como muy bien demostró todo el grupo de Vallebron, ¿no? de Joan Gavaldà, por un problema de afinidad a las PDPs. Por tanto, es que allí no tienes muchas alternativas. Tienes Sinercit, que aquí no está comercializada, Linezolid, que en endocarditis o en infecciones graves pues tiene una tasa de fracasos muy alto, y la daptomonoterapia tampoco la puedes dar por la resistencia, ¿no? Por tanto, estas tres combinaciones que usted ha dicho pues realmente pueden funcionar, y si tienen estos datos lo que tendrían que hacer es publicarlo. Nosotros tratamos el faecium sensible a banco, tratamos con teicoplanina en monoterapia. Tenemos poca experiencia publicada en faecium, son poquitos casos con una mortalidad elevada, pero no por fracaso microbiológico, sino por las características de los pacientes. Y en la práctica diaria nosotros tratamos la bacteriemia por faecium con teicoplanina. Estoy de acuerdo con Nuria si es una bacteriemia, pero si es una endocarditis, lo que pasa es que la teicoplanina tiene muchísima fijación proteica. Separaron varios ensayos clínicos en endocarditis derecha e izquierda por aureus, por fracaso microbiológico. Hay que dar dosis muy altas, 12 miligramos kilo día como mínimo, y no hay mucha experiencia. También, si la tenéis, lo que tenéis que hacer es publicarla. Sí, nosotros utilizamos, para aureus no, o sea, nosotros la teicoplanina la usamos para enterococo. Entonces, lo que tenemos publicado es para secuenciación de enterococo fecalis, que además cuando se publicó salió paralelamente un estudio de Toulouse, en los que yo creo que eran 30 o 40 pacientes en secuenciación a dosis más baja. Nosotros dábamos 8 o 10 miligramos kilo y ellos daban 6 miligramos kilo para secuenciar endocarditis por fecalis, para que se puedan ir a casa, que esto es muy interesante. Y en faecium tenemos 8 o 9 endocarditis. Ahí están tratadas habitualmente como unos 10, aunque la tendencia ahora es tratarlos a 8 miligramos kilo, porque a 10, 12 te hacen fiebre inexorablemente. Sí, nosotros es que, bueno, no tengo ahora los datos de memoria, pero son enterococos fecalis y faecium. Y aparte, en fecalis muchas veces tenemos el problema del volumen con la ampicilina, y estamos utilizando dapto con otras asociaciones, siempre haciendo CMI, o sea, haciendo ETs y con CMIs menor de 2, ¿no? Uno de los aspectos ahora interesantes a considerar es si hay un problema de sobrecarga de volumen y sobrecarga salina, ¿no? Recordar que la ceftarolina tiene 0 miliequivalentes de sodio, a diferencia de los betalactámicos, la fosfo o demás, ¿no? Y esto es una cosa a considerar en pacientes que están en fallo cardíaco o son cirróticos y anasarcados, y es un tema interesante. A igualdad de datos, pues esta sería también una buena combinación. José María, era una pregunta muy puntual. La combinación para Streptococcus de daptomicina y ceftriaxona, ¿qué dosis de ceftriaxona equivalente habría que utilizar? No, 2 gramos al día. 2 gramos al día y dapto 10 miligramos kilo día. Esta experiencia es para mitis resistente a la penicilina, ¿de acuerdo? Si es sensible, con 2 gramitos de ceftriaxona tenemos más que suficiente, se curan todos. José María, compartimos la ilusión de los fagos como futuro de eso. Quería preguntarte yo un par de cosas. Uno, tiempo de preparación de un fago y metodología, digamos, desde tener un aislado, como primera pregunta. La segunda, posibilidad de crear pools, al menos específicos,
de especies bacterianas, ¿no? Un pool de estafilo, etcétera, que pudieran ser conservados de fagos. El tercero alrededor de fagos es si tú crees que con la eficacia hacen falta tratamientos tan largos o si los fagos van a ser algo que se dé puntualmente 24 o 48 horas y a partir de ahí parar la cosa. Vale, de las tres preguntas, la primera, lo he preguntado, lo desconozco. No es un tema sencillo, supongo que requiere su tiempo poder encontrar, testar, evaluar y prepararlo, ¿no? Esto lo he preguntado a Mar Tomás, que es una de las líderes de tratamiento de fagos en España, ¿no? La segunda, si se trata de hacer pools específicos para tener un arsenal para determinados microorganismos, aunque el nivel de especificidad es muy alto. Y la tercera pregunta es muy interesante, Emilio, pero para esto tendríamos que hacer ensayos clínicos y ver si esto nos puede permitir acortar los tratamientos o en aquellas realmente infecciones cardiovasculares mediadas por biofilm, que podría, en casos, por ejemplo, como tratamiento de rescate que no pueden operarse, ¿no? Si esto podría realmente erradicar el microorganismo en el biofilm, ¿no? Tanto si das lisinas como si das fagos. Pero estos son hipótesis que deberían contrastarse con estudios científicos. Bueno, nosotros hemos utilizado fagos en una única ocasión, nos lo hemos planteado en tres, era por responder a la pregunta del doctor Bouza, y tardamos un mes en conseguirlo. Esto fue una infección de un bypass axilobiofemoral y entre que conseguimos el permiso del hospital, contactamos con el hospital belga, hicimos el fagotipo en La Coruña y nos llegaron los fagos. Fue un total de un mes, con lo cual hay casos en los que te lo planteas, pero el paciente no puede esperar ese mes. Y bueno, la evolución no fue favorable. Estamos haciendo ahora unos estudios de mecanismos de resistencia con una secuenciación completa de la pseudomonas y viendo por qué falló, ¿no? El control de foco no era posible porque no era un paciente en ese momento quirúrgico y después de todo lo que organizamos no fue exitoso, ¿no? Estamos escribiendo el caso y como cosa anecdótica terminamos el tratamiento de fagos en el programa de TADE. Vale, está bien, muy bien. Muchas gracias por tu comentario. Pues si no hay ninguna otra pregunta... Sí. Comentario y pregunta. Bueno, José María, has venido, has dicho, estoy aquí. Has dicho que venías a dar unas pinceladas y al final has acabado pintando un Goya y después también reconocer el trabajo de Cristina y de la gente del laboratorio, que realmente ellos sí que salvan vidas, mucho más de lo que hacemos probablemente en la clínica bedside. Yo tengo un par de preguntas. Una es, a falta de datos randomizados, estudios clínicos en este negocio de la endocarditis, que ya sabemos cómo funciona, que es el momento también, has hablado mucho de eficacia de tratamiento de los antibióticos, pero la duración de los tratamientos. ¿Crees que ha llegado el momento de un poco poner en duda estas duraciones de tratamiento, al menos en algunos subgrupos de enfermedad, endocarditis nativas, no invasivas por gérmenes de baja virulencia, aún estamos dando 4 o 6 semanas de tratamiento antibiótico? ¿No crees que la impresión es que probablemente a veces con 1 semana, 2 semanas podríamos curar a estos pacientes, evitar las estancias en el hospital, los antibióticos, etcétera? Esta es la primera pregunta. No sé si quieres atacar esta primera. No, la primera es una pregunta brillante, pero no tenemos la respuesta. De hecho, hay un ensayo clínico respecto a la duración del tratamiento antibiótico que están llevando a cabo a hospitales de Madrid y de Valladolid y que responde a esta pregunta, si podemos acortar el tratamiento, la duración del tratamiento de la endocarditis infecciosa, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que nos dicen. No hay ningún marcador subrogado. Se ha mirado la proteína C reactiva, la procalcitonina. No nos sirven como marcadores subrogados para decir, bueno, este señor, pues después de 3 semanas, pues ya está curado. No hace falta darle 3 semanas más, ¿no? Tampoco el PET que estaba allí nos puede ayudar en la fase tan aguda de decir, o al menos formaría parte de algún estudio, ¿no? Por tanto, no tenemos ningún marcador subrogado que nos diga si 4 o 6 semanas o menos es suficiente, ¿no? De hecho, estas duraciones se describieron en los años 60, 70 y 80 por ensayo-error. Fueron acortando y vieron que si acortaban demasiado la tasa de recidivas era muy alta, ¿no? Y se quedaron con 4 o 6 semanas en nativa no complicada y 6 semanas en la complicada o protésica, ¿no? Y con eso nos hemos quedado. Pero tenemos
la impresión de que quizá sí hay pacientes, por ejemplo, ¿no? Un paciente con endocarditis limitada solamente en la válvula aórtica, con criterios quirúrgicos, que se opera, que no tiene nada más. ¿Por qué darle 6 semanas de tratamiento? Quizá con 10 días sería suficiente, ¿no? Pero claro, esto no por un tema legal no lo puedes hacer si no lo haces en el contexto de un proyecto de investigación o un ensayo clínico. Y la segunda es de los modelos de endocarditis que tenemos animales, endocarditis nativa, están bien establecidos, funcionan, se sabe, ¿no? Pero ¿qué pasa con los modelos no hay modelos de infecciones protésicas buenos que yo sepa? ¿Ves algún futuro, hay alguna posibilidad de abrir líneas en esta dirección? Bueno, sí que han habido modelos de endocarditis protésica, pero en animales más grandes y desde un punto de vista en terneras, en cerdos, pero bueno, es inviable económicamente poderlo y se abandonaron por esta razón, ¿no? ¿Prótesis vasculares en animales más pequeños? No hay nada. No hay nada. En animales grandes, medianos o grandes, sí que ha habido estudios, sobre todo pues, a finales del siglo pasado, pero luego se abandonaron porque es muy caro, entonces es inviable. Y para sustituir lo de las prótesis hay todos los modelos de biofilm, ¿no? En estudios in vitro o in vivo, ¿no? En el modelo en cobaya o en ratón, que realmente, y de aquí extrapolas los datos, ¿no? Bueno, si ya no hay ninguna otra pregunta, pues nada más que nos queda daros la enhorabuena porque han sido excelentes las presentaciones y que sigáis disfrutando del Congreso.